¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy hablamos con la ex candidata a la presidencia de los Estados Unidos, Gloria La Riva. Gloria La Riva, una cálida bienvenida al programa. Gracias por la invitación. Gloria, Noam Chomsky dice que en Estados Unidos no hay dos partidos políticos que se disputan la presidencia elección tras elección, sino hay un solo partido político, The Business Party, el partido de los negocios, ¿cierto? Tiene razón Noam Chomsky. Y vemos que hay muy poca diferencia entre los dos, simplemente diferencia en táctica, pero los dos apoyan a las grandes corporaciones, al Pentágono, y no hemos visto en tantos años de amenazas contra los inmigrantes un cambio en una cuestión de legalización, lo que requieren la gente de los inmigrantes. Tú en el año 2008 y recientemente en la última elección del 2016 fuiste candidata presidencial por el Partido Socialismo y Liberación. ¿Por qué tantas dificultades para que partidos más allá de los dos establecidos, demócrata y republicano, tengan presencia, vayan ganando terreno en la vida política de los Estados Unidos y se limite solo a dos? Pues las elecciones de Estados Unidos son un mecanismo perfecto para mantener a los dos partidos en el poder. Y hay una gran dificultad para partidos alternativos salir en la papeleta. Porque, por ejemplo, para ser candidata o candidato presidencial, uno tiene que recoger firmas en cada estado. Y cuando en 2016 nosotros ganamos la boleta en la Florida, todavía nos quitaron de la boleta sin razón. Entonces es muy difícil y requiere ahora, actualmente, para un candidato presidencial, tener esperanza colectar $1.000 millones. Por lo menos 1.000 millones, $1 billion. Sí, y para senadores decenas de millones. O sea que es un negocio. Es un negocio. Y ahora estamos viendo un fenómeno interesante en últimos años, que 1.000 millonarios se proponen para las candidaturas de Senado, gobernador o presidente. Más y más. Es que ellos antes, los súper ricos, tenían representante político que hacían los intereses de ellos. Ahora ellos quieren dominar directamente. Ellos mismos. Sí. Entonces, Gloria, ¿qué pasa? Que si en realidad lo que tú me dices, el pueblo estadounidense no está representado por estos políticos ni por estos candidatos a la presidencia, ¿por qué no reacciona? ¿Por qué esto no cambia y siguen pasando elección tras elección y, como tú dices, denuncian que esto es el gobierno de los súper ricos? ¿Qué le falta? Porque, por ejemplo, el himno nacional dice que es la tierra de los valientes y Bernie Sanders dice que el 1% controla al 99%. ¿Cuán valientes son los valientes que se dejan controlar por el 1%? Pues en la historia de nuestro país, en el siglo XX y este año, este siglo, pero más el siglo XX, hemos tenido una historia tremenda de los trabajadores, la gente pobre, organizando, movilizando. Y nosotros decimos en la política de la izquierda que la única cosa que ha movido a la clase dominante y la única manera de ganar nuestros derechos es por la lucha. Por ejemplo, el seguro social, el derecho al desempleo, trabajos, sindicatos, el fin de la guerra en Vietnam, eso fue por la lucha y es la lección más importante para un candidato independiente, sí, de que hay que depender en nosotros. Pero, Gloria, haciendo abogado del diablo, llega Ronald Reagan a la presidencia, la afiliación a sindicatos 33%, pasan 30 años, pasa a ser el 11%, es decir, la tercera parte, y de ese 11%, solo el 8% son empleados públicos, es decir, la afiliación a sindicatos de los privados se ha reducido prácticamente a nada. ¿Dónde están los resultados de la lucha que tú me hablas? No hay duda de que estamos
experimentando un gran retroceso. Yo no niego eso. Es muy difícil tiempo por ahora. Las ilusiones de la gente se están acabando y terminando. Y en algún momento en este futuro, ojalá más temprano que tarde, la gente va a responder. Pero hemos visto unos señales. Por ejemplo, en 2011, el Occupy, de los indignados. Vimos a mucha gente. Occupy Wall Street. Y la idea del 1% y los 99%. Esos conceptos son muy importantes. Y también la marcha de las mujeres en 2017 y este año. Sin embargo, necesitamos mucho más. Organización. ¿Es Estados Unidos una democracia? Democracia para los capitalistas. Por ejemplo, un inquilino, si no tiene cómo pagar el alquiler, el terrateniente tiene el absoluto derecho de expulsarlo, de desalojarlo. Y eso estamos viendo en todas las ciudades. El derecho de la vivienda no existe. La educación, el cuidado de salud. La deuda estudiantil ha llegado a 1,5 trillones, mil millones de dólares de los estudiantes. Es escalofriante que los estudiantes pueden gastar $100,000 para su educación y no tienen garantía de trabajo. Pero yo creo que también la propaganda de la televisión, de los medios de comunicación grande, la prensa del Pentágono, porque es el Pentágono y la CIA que hace la propaganda contra nosotros. ¿Contra nosotros? ¿Nosotros quiénes? El pueblo, los 99%. Esas mentiras e ilusiones todavía desengañan a la gente. Tú hablabas del Pentágono. Y tú has estado, por ejemplo, en Irak, las acciones militares de Estados Unidos, que para muchos la industria de la guerra es fundamental en la economía de los Estados Unidos. Las acciones militares de los Estados Unidos en el exterior, ¿tú las calificas como qué? Las agresiones de los Estados Unidos, no solo bombardeo, sino sanciones, bloqueo, es genocidio. Y yo y mi partido estamos totalmente en contra de la política exterior de los Estados Unidos. ¿Por qué? Es por el dominio de los recursos naturales. Mira lo que están haciendo a Venezuela para tratar de robar todo el petróleo, porque es el país con más petróleo en el mundo. O lo que hicieron en el Medio Oriente por la misma razón. No solo para el petróleo, sino para dominio geopolítico. Yo estuve 3 veces en Irak durante el bloqueo contra Irak. Y yo hice un video, un documental de mi visita, experiencia de tanta gente muriendo por falta de comida, medicina y agua potable, resultado de las sanciones. Yo estuve en Yugoslavia por 10 días durante el bombardeo en 1999. Otro genocidio, porque Yugoslavia era el último país socialista en Europa y que no tenía todavía ocupación por la OTAN. Ahora hemos visto eso. Entonces, si todo lo que tú nos has contado y nos estás contando y te has experimentado no llega al 99%, no llega a la gran mayoría del público, ¿la prensa en los Estados Unidos es libre e independiente como la tratan de vender? No, porque cuando hay una crisis y una guerra, una aventura estadounidense del Pentágono en el ultramar, ¿qué ponen en la noticia? Generales, para explicar la nueva maquinaria militar, hablar de los éxitos y de cómo van a ganar esta última guerra. Se escucha que defienden la democracia y la libertad. Hablan de democracia y libertad. Pero si uno realmente lee lo que ellos dicen entre sí, están hablando de la libertad del mercado, de la libertad de los capitalistas poder explotar a otro pueblo más. Y eso es lo que vemos en los Estados Unidos también. O sea, la prensa no es independiente, está al servicio de alguien más que no es la opinión pública. Más y más la prensa es un monopolio. Times Warner y otros más. Son grandes monopolios. ¿Al servicio de quién?
servicio del Pentágono, de los capitalistas, de las corporaciones. Cuando uno ve, por ejemplo, en la noche, la gente ve un programa y ven de una media hora, digamos, 12, 15 minutos de anuncios. Es puro vender. Necesitas un carro nuevo, necesitas seguro, necesitas para una nueva enfermedad que hemos descubierto, medicamentos. Un medicamento que va a costar $1,000 la pastilla. Y cuando yo digo a gente en otros países que para curarse de hepatitis C se requiere 80 pastillas y cada uno cuesta $1,000, eso es crimen, no es robo, es crimen. No es solamente robo, es crimen. Entonces, ¿cuán justa es la sociedad estadounidense? Es lamentable que las mentiras de la prensa y también el estado de las cortes, la policía, que previene que la gente se levante, ha resultado en una creciente pobreza, tremenda pobreza, que la gente tal vez en otros países no entienden. Pero la mitad de este pueblo no solo está bajo pobreza, oficialmente pobre, sin embargo, la mayoría de otros no tienen salud pública, no tienen cómo pagar para la educación de sus hijos o están endeudados. No es lo mismo que en otros países, por ejemplo, subdesarrollados. Sin embargo, no hay razón para una persona viviendo afuera. Yo estoy en Washington en estos días y me sorprendió que había gente afuera con una sola cobija. Con mucho frío, grados bajo cero centígrados. No puedo creerlo. Y no Entonces es injusto esto, Gloria. Están durmiendo en puertas de edificios vacíos. Y ese edificio fue creado por los trabajadores. Sin embargo, un constructor, después de perder su trabajo y por un tiempo no tener sueldo, puede estar en la calle sin derecho a vivir en ese edificio que creó. Eso es el capitalismo. Por eso yo soy socialista, y no solo eso, muchos jóvenes ahora mismo, este año, y a partir de 2011, quieren unirse a la lucha progresista y socialista. Mucha joven. Te invito a hacer una pequeña pausa, Gloria. Estamos hablando con Gloria Larriva, ex candidata presidencial en los Estados Unidos. Ya regresamos. Continuamos hablando aquí en Washington con la ex candidata presidencial de los Estados Unidos, Gloria Larriva. Gloria, ¿cuál es tu balance del primer año de la presidencia de Donald Trump? Está haciendo lo que prometió, atacando a los inmigrantes. La política de Trump de este año es de una guerra contra los pobres y la gente trabajadora. La eliminación casi totalmente de la protección al medio ambiente, es desmantelar relaciones entre Cuba y Estados Unidos, la gran transferencia de miles de millones y millones de la gente pobre y los trabajadores hacia los súper ricos. Es una ofensiva contra todos nosotros y no ha terminado tampoco. Sin embargo, la oposición es grande, aunque no se ha actuado todavía en la calle o en movilización suficiente para pararlo. ¿Qué piensas que esto de exacerbar la xenofobia, el racismo, que muchos leen que es su discurso, siempre existió la xenofobia y el racismo y acá simplemente se está exacerbando, o es una cosa, es un fenómeno nuevo? Yo creo que cuando se hizo la gran movilización de miles de inmigrantes indocumentados en 2006, fue la movilización más grande en este país, en toda la historia del país. Sin embargo, a partir de ese momento comenzó la ofensiva. Estamos viendo durante la administración de Obama más y más deportaciones. Y bajo Trump,
la ofensiva no es solamente del gobierno, sino de la prensa, del presidente alentando a los supremacistas blancos, los neonazis, los fascistas. Y es un momento peligroso. Me sorprende realmente que estamos viendo que él al principio intentó dividir y conquistar en la población, decir que iba a deportar a criminales. Pero lo que hizo está ahora atacando a todo inmigrante, no solo indocumentados y los jóvenes de DACA, pero también a los residentes permanentes. Y en total son 28 millones de personas que viven en este país. O sea, todos los extranjeros. Los extranjeros, mayormente latinos. Mira lo que hizo cuando dijo que cuando hizo esa racista palabra contra los haitianos y africanos y hablando de Noruega. Es claro su mensaje a los racistas, a su clase dominante también. ¿Y cómo explicas tú que un presidente que dice que los inmigrantes de Haití y de algunos países de África vienen de países de mierda, así lo dice de vulgar, no le pasan la factura el electorado, es decir, no pierde popularidad y su base de apoyo se mantiene firme? Quiere decir que entonces que él está expresando algo que profundamente está presente en un porcentaje importante del pueblo estadounidense. Es decir, él expresa algo pero que está allí, porque si no lo condenarían al día siguiente y perdería total popularidad. ¿Es eso en realidad lo que siente un buen porcentaje del pueblo norteamericano contra los demás o contra países del tercer mundo? Pues yo creo que después de tanta mentira atacando a inmigrantes y que la prensa misma, por ejemplo en San Francisco, un inmigrante mató por accidente a una joven y esa prensa dijo, criminal, criminal, mira a los inmigrantes. Uno ve en la prensa de este país, en la televisión, un caso único de un asesinato o robo por un inmigrante latino. Y esa es la imagen que están tratando de pintar. ¿Y cómo se explica entonces que todos los actos terroristas que han sido perpetrados en los Estados Unidos han sido perpetrados por blancos y no se califican como atentados terroristas, pero sí son todos los terroristas los que vienen del Medio Oriente? ¿Cómo es que no hay terroristas estadounidenses si cometen actos terroristas como el de Las Vegas, por ejemplo? Exacto, lo que usted dice, pero es muy deliberado lo que están haciendo en el gobierno y los congresistas también. Ellos tienen la culpa. La Corte Suprema tiene la culpa. Todo el gobierno tiene la culpa de no desafiar al presidente. Es un ultraje tremendo. Es una tragedia, es una tragedia. Una tragedia, pero también no debemos olvidar que han habido movilizaciones y oposición en la calle, por ejemplo en Boston, después de Charlottesville, cuando esa joven fue matada por un nazi, que en Boston cuando salieron unos cuantos 40 racistas para hacer su meeting, 40,000 personas salieron también en oposición y lo cerraron. Lo mismo en San Francisco, en Los Ángeles y otras ciudades. Lo que necesitamos es acción consecuente y continua y creciente. ¿Qué es tu vaticinio, tu pronóstico que van a ser los resultados de las elecciones a medio término de noviembre aquí en los Estados Unidos? Veremos, pero lo que estamos viendo en este momento es que en vez de defender suficientemente a los inmigrantes, a todos los inmigrantes, no solo los que favorecen los demócratas, una pequeña parte, lo que están haciendo los demócratas, en vez de realmente oponerse a Trump y los republicanos, están atacando a Rusia. Una falsa acusación. ¿Cómo pueden decir que Rusia afectó a las elecciones aquí? Fue culpa de Hillary Clinton porque perdió. Y sin embargo, yo creo que la gente está confundida con la acusación a Rusia. Realmente a ellos no les importa. Están preocupados por su condición económica, la inseguridad. Y
hay mucho en juego este año. ¿Piensas que los demócratas podrían recuperar alguna de las dos cámaras, ya sea la de representantes o el Senado, en estas elecciones de medio término? Tal vez ganarán, pero a fin de cuentas, en 2020, vamos a ver otra guerra mediática, miles de millones de dólares, un juego que no hablan de los intereses del pueblo, como vimos hace 2 años. Es un campeonato de plata y no un concurso de ideas. Fue Bernie Sanders que por la primera vez en estos años habló del derecho a la salud, a la educación, a vivienda, a trabajo. De eso no hablaron ni Trump ni Clinton. Y Hillary Clinton, de acuerdo a los datos, el Comité Nacional Demócrata y la campaña de Hillary Clinton abiertamente sabotearon a Bernie Sanders para que no llegara a ser el candidato elegido. Es decir, que no encontró un terreno nivelado, sino definitivamente fue un ataque para descalificarlo. Fue una ofensiva sucia contra Bernie Sanders. Yo no creo que todo se ha perdido, porque la gente fue desengañado, desilusionado, y creo que en 2020 vamos a ver más candidatos alternativos y más lucha. Y en el caso de Donald Trump, ¿llega al fin de su mandato? ¿Termina estos 4 años? Yo no sé, pero el que lo sigue, Mike Pence, el vicepresidente, es aún peor. Porque es un ideólogo bien derechista, completamente en contra de la mujer y la gente LGBT. Es bien reaccionario. No queremos a Trump tampoco, pero yo digo esto. Hubo algunos cambios progresistas durante la administración de Nixon, a pesar del genocidio en Vietnam. Nixon fue obligado a firmar acuerdos para mejorar a la gente deshabilitada, a los estudiantes, a la mujer, a gente de color, por la lucha. Y como digo otra vez, es la gente movilizada, organizada, en lucha, independiente, que va a hacer lo que nos va a hacer avanzar, no los políticos. Gloria, te invito a hacer una nueva pausa. Estamos conversando con Gloria La Riva, ex candidata presidencial de los Estados Unidos. Enseguida regresamos luego de esta pausa. Continuamos hablando con la ex candidata presidencial de los Estados Unidos, Gloria La Riva. Gloria, ¿cómo analizas la situación que vive hoy América Latina en general? Vimos mucha esperanza a partir de la elección de Hugo Chávez y los cambios que han habido. La presidencia de Daniel Ortega, de Evo Morales, de Rafael Correa. Sin embargo, estamos viendo un gran retroceso. Y eso comenzó con el mandato de Obama, cuando él había prometido una ofensiva suave contra ese progreso en Latinoamérica, cuando se postuló con la primera candidatura. ¿Qué vimos? El golpe de Estado en Honduras. Y ahora agresión económica, política contra Venezuela. Hemos visto golpes suaves en Brasil, Argentina, Uruguay, y hay una lucha allí, un debate tremendo. Ahora vimos un referendo en Ecuador. Y la lectura que hace, por ejemplo, Viviana Paredes, es que fue el asesinato político de Rafael Correa para, de alguna forma, dar vuelta a esa página de 10 años de conquistas sociales de lo que se llamó la Revolución Ciudadana. Sí, cómo no, pero me alegra que Rafael Correa está allí, que está llamando a la gente a luchar, a decir que no se caen, que no terminen su lucha ahí en Ecuador. Sin embargo, estamos viendo cosas preocupantes. ¿Cómo, por ejemplo? La amenaza de Rex Tillerson, el secretario de Estado, ex oficial de ExxonMobil,
contra Venezuela, llamando a oficiales, tal vez en oposición, a hacer un golpe. De oficiales militares. Sí, de Trump, amenazando con acción militar contra Venezuela. Y es porque están muy preocupados por la presidencia de Maduro, que está haciendo, con mi opinión, cosas brillantes. De la elección del la nueva Asamblea Constituyente y trayendo la paz social en el país, los cambios económicos contra la guerra económica de los Estados Unidos y de las grandes corporaciones de Venezuela. Recientemente, en el discurso sobre el Estado de la Unión, Donald Trump, de los únicos 2 países latinoamericanos que mencionó por el nombre, calificó como dictadura comunista a Cuba y dictadura socialista a Venezuela. ¿Tu reacción? Mi reacción es que Cuba es una gran esperanza que sigue desde casi 60 años para Latinoamérica y el mundo. Y que yo visito muchas veces a Cuba. Y lo difícil para Cuba es el bloqueo económico de Estados Unidos. Es muy, muy, muy dañino. Y tenemos una población de 73% en Estados Unidos que también quiere el fin del bloqueo. En eso tenemos que trabajar. Vimos en junio que Trump dio retroceso al permiso de norteamericanos viajar a Cuba. Y sin embargo, todavía viajan la gente a Cuba. Ha disminuido los viajes de norteamericanos, sin embargo la gente quiere ir ahí para ver, porque ven que hay salud gratis, educación gratis, que es un pueblo muy mandó a médicos a África para combatir el ébola, mandó a cientos de médicos a Haití. Y entonces por eso la sobrevivencia de Cuba, la resistencia durante los 90, cuando estaba básicamente aislado en Latinoamérica, con gobiernos derechistas en Latinoamérica, Argentina, Brasil, Panamá, Perú, que ahora como dije, la elección de Chávez y el desarrollo del ALBA no ha desaparecido. Por último, Gloria, tus planes futuros. Organizar, estar en la calle. Yo me jubilé en octubre, después de 36 años de trabajo. Y ahora tengo tiempo completo para estar con los jóvenes que quieren combatir la injusticia, y así estaré. ¿Te vas a presentar nuevamente como candidata en las próximas elecciones del 2020? Soy candidata para la gobernatura de California, para el partido Paz y Libertad. Y tenemos un grupo de candidatos para secretario de Estado, yo como candidata gubernamental, y seguiremos con el mensaje de que somos el poder, solo lo tenemos que ejercer. Gloria Larriva, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Jorge.